Atención, detente, mira y escucha, porque ahora comienza La Fuente, donde la tele y la radio se dan la mano. Chile TV y Radio Universidad de Chile te dan la bienvenida a nuestra fuente burbujeante de información diferente. Ya estamos de vuelta, estamos al aire de regreso con La Fuente a través de las pantallas de Chile TV y también el 102.5 Radio Universidad de Chile. Desde ya recordarles que estamos regalando 3 libros el día de hoy. Nos volvimos locos, como dicen ahí en La Vega. Vamos a entregar 3 libros el día de hoy para quienes manden un mensaje al más 569 29 74 86 40, más 569 29 74 86 40. Importante, relevante que deje su nombre y su apellido para que pueda ingresar en la tómbola multicolor. Voy a presentar inmediatamente a nuestra querida amiga de los días jueves, a nuestra colega, nuestra queridísima Montserrat Lorca. Monse, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy buenos días, Diego. Feliz de que estés también aquí. Reviví. Me alegro mucho de Muchas que hayas gracias. revivido. Le he dado todos los días las gracias a todos ustedes. Sí, nos personalmente alegramos. y públicamente. Muchas gracias. Sí, nos alegramos. Aquí bien, empezando una nueva jornada, así que esperando que salga todo muy bien. Monse, antes de que presentemos a nuestro invitado, queríamos leer uno de los comentarios que llega a nuestro WhatsApp. Hola, soy Camila, quiero mandar un saludito. Me encanta su programa, siempre lo veo. Tienen muy interesantes temas para debatir. Denme ánimo para que se mejore mi bebé Ángelo de un resfriado muy fuerte. Me gustaría participar por el libro. Mucha fuerza, Ángelo. Mucho para que se abrazo recupere. para un saludo Ángelo. para Camila Sí. Zuluaga. Un abrazo. Gracias por tu mensaje. Y gracias por acompañarnos también en La Fuente. Así es. Monse, en el marco del France Alumni Day 2025, que es una celebración internacional que reconoce la trayectoria de estudiantes que han cursado estudios en Francia, estamos el día de hoy acá en estudio para profundizar en aquello con Jorge Cortés. Él es ingeniero en biotecnología molecular, doctor en ciencias, con mención en ecología y biología evolutiva de la Universidad de Chile. Desarrolló una pasantía en CT, que está ubicado, me soplaban antes de entrar al aire, en Mully. Se escribe Moulis, pero se pronuncia aparentemente Mully. Jorge, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias. Muchas gracias, Diego. Muchas gracias, Montserrat. Muy bien, muy contento de estar acá. Primera vez que estoy en la radio de la universidad y ya llevo 10 años en esta universidad, así que contento. Súper. Qué bueno, Jorge. Felices de tenerte aquí también para que conversemos justamente sobre cómo fue tu experiencia en este intercambio. Tú viajaste a Francia. Cuéntanos cuándo te fuiste y por qué te fuiste también. Claro, esto se da en el marco como de mi último año dentro del doctorado y necesitaba en el fondo terminar una parte muy importante de la tesis, pero eso acá en Chile no estaba tan bien desarrollado y justo apareció esta oportunidad, ¿cierto? Que son las becas que hay en el Instituto Francés con Campus France en colaboración con la Universidad de Chile y esto ocurrió el año pasado. Ese fue mi último año de doctorado. Entonces fui allá principalmente a aprender estas técnicas que son de epigenética, de regulación del genoma en general, aplicado en el fondo a problemas que tienen que ver con contaminación y cómo los organismos responden en torno a eso, que es el tema como central de mi tesis de doctorado. ¿Cómo es más o menos el formato que tú hiciste para que la gente entienda, Jorge? ¿Esto es una pasantía, un diplomado? ¿Cuál es esa figura? Es una pasantía corta, en este caso una estadía de 3 meses, en la cual existen ciertas instituciones que pueden estar asociadas con el Instituto Francés de Chile. Entonces los estudiantes de esas instituciones, por ejemplo en este caso la Universidad de Chile, pueden postular y hacer una estancia corta de 3 meses en Francia en alguna institución que obviamente esté relacionada con un proyecto de tesis, por ejemplo, que ellos están desarrollando. ¿Te quedabas en Mully o en otra ciudad? Lo que pasa es que eso es una estación ecológica. Entonces está como aislada o lejos en el fondo de otros lugares. Campo, digamos, acá en Chile. Claro, campo, eran las montañas. Okay. Entonces, claro, vivía con otras 25 personas en la estación. Ahí. Sí. Entonces estuve 3 meses viviendo en la estación. ¡Wow! En los cerros. Claro, en los cerros. Aislado.
Sí, o sea, había un pueblito que estaba como a 1 hora caminando. ¿Dónde iban a comprar? Claro, Las es donde cositas. está el supermercado y todas las cosas así. Oye, Jorge, cuéntanos un poco más entonces de esta especialización universitaria. ¿Qué aprendiste en esta experiencia? ¿Cómo es enfrentarse también a una cultura diferente a la de Chile? ¿Cómo lo viviste? Claro, o sea, antes de ir pensaba súper desafiante en el fondo porque no lo esperaba, fue algo súper rápido, repentino. La experiencia fue súper buena. Realmente las personas, nada que decir, o sea, muy agradecido en verdad de todas las personas en Francia, súper cálida en el fondo para acoger a alguien que de partida yo no hablaba francés, no pude aprender a hablar francés en muy poco tiempo, entonces solo inglés, súper bien con eso. Pero merci beaucoup a todos allá. Merci beaucoup, claro, sí. Y siempre con harto respeto, pero en realidad muy relajadas las personas y todo súper bien. Principalmente, o sea, fue bueno poder tener este intercambio internacional, porque en la estación no solo habían personas de Francia, sino que había gente que venía de Escocia, gente de Inglaterra, entonces poder discutir algo que uno a veces solo lo discute en su laboratorio o en su edificio dentro de la universidad y ver que en realidad es un problema que es más grande y que tiene unas perspectivas internacionales también. Entonces eso yo creo que fue súper bueno desde ese punto de vista. Yo me traje harto de eso como de la idea macro en el fondo del problema que estaba desarrollando. Y obviamente la parte más técnica de lo que justamente iba a aprender allá, que tenía que ver con epigenética y bioinformática. Sí, y además de aquello, Jorge, en esta pasantía de tu experiencia en virtud de el hidrógeno verde, ¿podrías decirnos algo respecto a eso, a las energías renovables? Claro, en particular yo trabajo con lo que tiene que ver con contaminación de aguas continentales. Ese fue como el gran tema de mi tesis doctoral y cómo responden los organismos a eso en distintos niveles. El tema con respecto a la producción energética en Chile es que gran parte de ella está en base a carbono. Y en particular, ¿cierto? Las termoeléctricas son la principal fuente de contaminación de las aguas superficiales en Chile. Por lo tanto, desde ese punto de vista, la transición energética hacia energías verdes, como en este caso el hidrógeno verde, que es verde en ese sentido porque no produce emisiones de dióxido de carbono en la atmósfera, es súper relevante. Tiene cosas, ¿cierto?, que uno podría discutir en torno a eso, pero desde el punto de vista al menos de la emisión de contaminantes, emite mucho menos que una termoeléctrica. Sin ir más lejos, el 70% de los contaminantes provienen de termoeléctrica. Entonces está muy relacionado en el fondo la emisión de contaminantes con la producción energética en Chile. ¿Hay termoeléctricas en Francia? Desde la ignorancia absoluta pregunto. La verdad es que no sé qué tan descarbonizado estará Francia. Imagino que algunas debe haber, pero claro, están mucho más avanzados en ese sentido que nosotros. Jorge, ¿cuál fue el desafío de abordar temáticas como el hidrógeno verde en un contexto mundial en que se está cuestionando también la utilización de las energías no renovables? Entonces, en esa línea, ¿cuál fue el desafío? O sea, en realidad, claro, como yo decía, veía más que nada lo que tiene que ver con contaminación. En cuanto a los desafíos que tiene que ver con la energía renovable y en Chile en particular, si uno va a ver, es algo muy reciente de cierta forma, o sea, reciente entre comillas, es algo que lleva cierto tiempo, ¿cierto?, en Chile. Hay algunos proyectos ingresados en el servicio de evaluación ambiental, hay un par que están aprobados, algunos que opera, ¿cierto?, en Quintero. Pero directamente con lo que tiene que ver con la colaboración entre Chile y Francia, existen algunos proyectos que ahora están pensados más bien en la Patagonia. Entonces los desafíos yo creo que tienen que ver con el emplazamiento de este tipo de proyectos en esa región en particular. Por las características que tiene, en el fondo es bastante, ¿cómo decirlo?, bueno, o podría ser bueno para poder producir ese tipo de energía, ya que para poder obtener hidrógeno, ¿cierto?, se necesita energía eléctrica y ojalá que sea obtenida de una forma sustentable. En ese caso, uno necesita parque eólico y todo ese tipo de cosas. Entonces, en estas regiones extremas, como en el caso de la Patagonia, ¿cierto?, se cumplen ciertas condiciones que permitirían poder emplazar ahí ese tipo de proyectos. Obviamente, resguardando todas las medidas ambientales correspondientes. Y por lo tanto, por eso pasa a través del servicio de evaluación ambiental. Y hay un proyecto hecho que está siendo analizado ahora en Patagonia.
Sí, estamos hablando con Jorge Cortés, él es ingeniero en biotecnología molecular, estuvo en Francia en una pasantía, nos está contando respecto a su experiencia. Jorge, más en lo personal ya, ¿qué significa para ti hoy el France Alumni? En lo personal, o sea, yo estoy súper agradecido en verdad por la oportunidad, tanto con el Instituto Francés como con Campus France y obviamente con la Universidad de Chile y la alianza que pudieron hacer y que me escogieran a mí, pero ha significado cosas muy buenas en general, desde el punto de vista académico, por ejemplo, las colaboraciones que montamos allá las mantenemos hasta ahora. Ahora, sin ir más lejos, estamos por publicar un artículo de algunas de las cosas que estuvimos haciendo allá y son colaboraciones a largo plazo. De hecho, prontamente ahora voy a empezar, espero empezar el próximo año el postdoctorado y también en colaboraciones internacionales en ese sentido, también con la gente en Francia. Por lo tanto, la verdad es que lo que yo puedo decir es como me siento agradecido por haber tenido la oportunidad y lo que significa en mi carrera también académica en ese sentido. Jorge, cuéntanos cómo se ha desarrollado esta alianza entre estudiantes que han ido a Francia a estudiar y posteriormente qué relación se genera en esa confluencia de experiencias, de vivencias también en un país lejano a Chile. ¿Cómo lo han vivido? Claro, a la vuelta, ¿cierto? Uno pasa a ser alumni y por lo tanto hay varios eventos que va generando, varias instancias que va generando Campus France, el Instituto Francés, ¿cierto? De los que uno puede participar y puede conectar con esas personas para poder intercambiar experiencia. En ese sentido, por ejemplo, dentro del marco del France Alumni Day, todo este mes, ¿cierto? Entre el 12 de mayo y el 12 de junio, se han dado distintas instancias donde permiten en el fondo tanto oír los testimonios, ¿cierto?, de otros estudiantes y va a culminar, ¿cierto?, en un evento en donde vamos a poder hacer networking, ¿cierto?, y conversar con otras personas que también estuvieron en esas pasantías o no solo pasantías, sino que estudios mucho más largos también en Francia. Entonces eso sería el 12 de junio. Pero se generan eventos en el fondo y hay una plataforma de alumni donde uno puede conectar en el fondo con otras personas que también estuvieron en Francia. O sea, pueden seguir dialogando. Claro, sobre claro. Eso. Ya, súper. Jorge, y lo tedioso, la comparación. Chile, Francia. Es que no quiero decir cuán atrás, pero ¿cuántas herramientas quizá nos faltan o cuán avance quizá debemos generar en nuestro país en términos de estudio, en términos de terreno también, para poder quizá estar cerca de estos estándares? Difícil pregunta, en verdad. Respecto a los estándares, por ejemplo, yo diría que allá era mucho más transversal la discusión en torno, era como funcionaba más en equipos, por así decirlo, con respecto a las problemáticas que abordaban. Y siento que eso acá no pasa tanto. Uno se queda más en su laboratorio, en su grupo de investigación, y eso queda como ahí más encerrado de cierta forma. Como que estudiamos hacia adentro. Claro, un poco más hacia adentro. ¿Sí? Hay pocas instancias en las cuales uno puede discutir con alguien, no sé, por ejemplo, que estudia algo muy alejado a lo que uno está estudiando, pero que de cierta forma tangencialmente puede ser útil que uno tenga una interacción con esas investigadoras e investigadores. Porque te entrega una perspectiva distinta también. Claro, incluso si son cosas que uno desconoce. Sí. Y eso se daba ya todo el tiempo. Uno siempre iba a distintos seminarios de cosas que yo no tenía la menor idea, y a veces incluso en francés, pero aún así a uno le queda algo desde ese punto de vista. Entonces, desde el punto de vista como de la investigación, yo creo que es una red mucho más colaborativa que la que se percibe al menos o de la que he podido ver aquí en Chile. Yo creo que en ese sentido uno podría avanzar más hacia allá. Respecto como a la infraestructura, también es cierto que obviamente la inversión en investigación allá es mayor que acá. Claro. Eso es claro. Y ese es un pilar fundamental en el fondo, no solo para la investigación básica, ¿cierto?, que es importante, sino también para la parte aplicada, incluso para lo que estábamos conversando, ¿cierto?, respecto del hidrógeno verde, falta bastante investigación. Por lo tanto, eso yo creo que es clave, al menos desde el sector del que yo vengo, la falta de recursos en general para poder desarrollar investigaciones que no solo tengan impacto a nivel básico, sino que también a nivel desarrollado. Y eso es algo que al menos yo percibía ya mucho más vivo que lo que ocurre en la realidad aquí en Chile. Sí, ¿sabes qué, Monse? Disculpa un poquito.
No es primera vez que escucho eso, del trabajo colaborativo con gente que no precisamente debe ser estrictamente de la disciplina. Lo escuché en Puerto de Ideas con un exponente que hablaba de la inteligencia de las plantas y que decía que un día estaban reunidos todos los biólogos y un ingeniero en mina, no me acuerdo, como una disciplina nada que ver, hizo un comentario y les abrió un portal, una puerta que no habían visto, que no tiene que ver quizá con el objetivo como tal, pero sí les abre una puerta como de pensamiento, que es tremendamente relevante, pienso. Paso. No, no hay problema. De hecho, tiene relación también con lo que te quiero consultar, Jorge. ¿En qué medida tu experiencia en Francia ha tenido un impacto en lo que tú aplicas hoy aquí en Chile? ¿En qué medida tiene un impacto? Yo creo que bastante. O sea, desde el punto de vista como les decía, colaborativo, yo creo que incluso dentro del laboratorio hemos empezado a trabajar mucho más colaborativamente y también a romper la barrera de lo internacional. Porque yo creo que esa vez fue la primera vez que rompí la barrera de lo internacional en el sentido de voy a contactarme con alguien, le voy a mandar un correo a ver si existe la posibilidad. Y eso ha permitido, en el fondo, que ahora poder pensar en proyectos internacionales, donde posicionar a Chile en ese sentido en algo mucho más abierto. De hecho, el proyecto que ojalá salga, que tiene que ver con este postdoctorado, hablé con distintas personas de Estados Unidos, de Francia, de Australia, y era simplemente porque a nadie se le había ocurrido hacer una colaboración internacional con todas las personas involucradas en el problema, en el fondo. Entonces yo creo que me dio, desde un punto de vista muy personal, como la confianza para poder enfrentar ese tipo de situaciones. Y desde lo técnico, obviamente, claro, aprendí bastante de la forma en que piensan la comunidad internacional y Francia en particular respecto a los problemas que tratamos, ya sea la contaminación o la evolución de las poblaciones en general enfrentadas a todo este tipo de problemas que generamos los humanos en general. Así que, bueno, yo creo que me entregó bastante herramientas desde ese punto de vista. ¿Cómo vamos a aplicar esas herramientas, Jorge, en el largo plazo? ¿Qué es lo que se viene? ¿Cuál es la proyección para ti? En largo plazo, no sé si sería tan largo plazo, yo creo que algo incluso más corto plazo. Bueno, esta publicación. Claro, vienen un par de publicaciones que hemos estado trabajando, principalmente en peces, ¿cierto? En el caso de lo que trabajaba el doctor Simón Blanchet, porque él fue el que me recibió allá, ¿cierto? En barreras y cómo afectan a la movilidad de los peces y a su conectividad, pero también con respecto a las invasiones biológicas. Ese es el siguiente paso en el fondo. ¿Invasiones humanas o especies exóticas invasoras? Especies exóticas que luego se convierten en invasoras. En particular, bueno, allá trabajan mucho con una especie que se conoce como Gambusia holbrooki, es el nombre de la especie, o como el pez mosquito. Okay. Y ahora estamos trabajando en un proyecto colaborativo, más allá incluso de este postdoctorado, en poder establecer ciertos patrones a nivel como internacional de la invasión de este pez, porque está presente en todo el mundo. Es originario de Estados Unidos, pero aquí lo tenemos, está en Francia, está en todos lados. Wow. Entonces, claro, pensar un poco más abiertamente en ese sentido y poder abordar un problema que lo tienen muchos países, pero ya de forma colaborativa e internacional. Súper. Jorge Cortés, ingeniero en biotecnología molecular, doctor en ciencias con mención en ecología y biología evolutiva de la Universidad de Chile, quien desarrolló una pasantía en Sete, en Francia, en Moulins. Te queremos agradecer por este testimonio y por esta experiencia. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Encantado de venir acá. Siempre es tremendamente importante que el conocimiento venga después a nuestro país.